El Museo de Ciencias Naturales se acerca en esta oportunidad, con esta charla, a todos ustedes, las y los docentes, para contarles un poco sobre el papel de los museos en la enseñanza de las ciencias. Soy Liliana Ferrari, directora del Museo de Ciencias Naturales de la Fundación Miguelillo y del Museo Histórico Dr. Miguelillo y su tiempo. Esta capacitación se titula Los museos de ciencia como recursos didácticos y entornos de aprendizaje. Vemos el Museo de Ciencias Naturales de la Fundación Miguelillo, que se reinauguró en realidad hace aproximadamente 10 años, y en donde los ejes están centrados en verbos como el descubrir, interrogar, examinar, interactuar, disfrutar, observar. Es un museo que sigue el lineamiento de lo que se conoce como nueva museología, que es lo que vamos a ver un poco durante la mitad de esta charla. Durante este encuentro pretendemos valorar al museo como un canal de divulgación científica. Es el canal, el medio entre el investigador y sus producciones y la educación formal y también la educación no formal, porque también vamos a lo que es el entorno y toda la sociedad. Identificar las funciones de los nuevos museos de ciencia, reconocer el papel activo que debe cumplir el docente durante la visita a un museo con sus alumnos, distinguir e integrar el aprendizaje formal de la institución educativa y el no formal, en este caso el museo. Examinar las diferentes variables en el uso del museo como un recurso didáctico. Es altamente importante tener en cuenta cuando hablamos del papel activo que debe cumplir el docente durante la visita a un museo con sus alumnos. El docente tiene todo el derecho de pedir y de dialogar con principalmente el guía o el mediador sobre alguna temática en especial que le gusta o que le gustaría que profundice el guía. En muchos casos no es necesario que se haga un recorrido de todas las salas, cuando el docente va con un objetivo específico por algún tema en particular que quiere desarrollar o que está desarrollando. Bueno, antes de comenzar con el tema central, quisiera hacer un poco de la historia de los museos y por qué no ponerla a Mafalda, esta niña crítica, analítica, observadora, problemática, interrogadora. ¿Qué es lo que uno pretende del visitante en el museo? El origen de la palabra museo viene de musas, que eran las diosas del arte, divinidades de las artes y de distintas ramas del conocimiento. Cada una de las artes, pintura, escultura, poesía, tenía su propia diosa. Y el museo surge como un lugar que está consagrado al estudio y las discusiones sabias relacionadas con la creación y el arte, el saber y la elocuencia. No cualquiera podía pertenecer o participar de estas reuniones. El primer museo como tal fue fundado en Como, Italia, y era una colección de medallas y de antigüedades. A partir de 1550 se expande el uso de estas cámaras de curiosidades o de maravillas.
que pertenecían a los soberanos y a la nobleza. Y el origen de los objetos que contenían, que generalmente eran antigüedades, eh, objetos exóticos y también curiosidades de la naturaleza, eran traídos de tierras lejanas en los viajes que hacían los soberanos, la nobleza, o que traían de regalos otros visitantes que venían muchas veces de viajes de conquista. En el siglo XVIII ya comienza a instalarse más esta estructura de museo, con edificios característicos. Vemos el Museo del Prado, por ejemplo, y en donde ya no era solamente el acúmulo de objetos traídos de objetos raros, de objetos particulares. Ya se empiezan también a coleccionar todo lo conocido, lo común, no solo las rarezas. Y estos centros de colección, que ya son museos, empiezan también con la tarea del estudio y la difusión. Es así, no solamente en lo que respecta a las ciencias naturales, sino también al arte, como ocurre con el Museo del Prado. Se constituyen como verdaderos templos de curiosidades y templos del saber, con un estilo neoclásico, como por ejemplo vemos el caso acá en la fotografía de abajo, el Museo de la Plata, que quizás algunos han tenido la oportunidad de conocerlo, con esas grandes columnas y en la entrada con muchísimas escalones, está custodiada por dos leones que en realidad muestran la custodia de las colecciones que tienen adentro. Le están dando la importancia que tiene, el valor, el tesoro que están guardando estos museos adentro. Ya comienzan a estudiarse las colecciones. ¿Por qué? Porque estas colecciones venían también ya con ejemplares, como ocurre con los viajes, por ejemplo, de Darwin, que trae ejemplares de todos los lugares por donde él va, de las Islas Galápagos, de la Argentina, de Chile. Entonces, en cada lugar él iba colectando tanto restos fósiles como pájaros, como insectos, y todas esas colecciones, por ejemplo, van al museo en Inglaterra. Y había que clasificarlas y había que estudiarlas. Por eso ya va cambiando esta idea y se va estableciendo el museo como tal. A mediados del siglo pasado, del siglo XX, por ahí de los años 70, 80, hay una explosión de nuevos tipos de museos, ecomuseos, centros de interpretación, museos interactivos de ciencia, y comienza una oleada de construcción, extensión y refacción de museos. De este modo, los museos del mundo comienzan a plantearse la necesidad de renovar los tradicionales museos de colección hacia una interactividad, a partir del paradigma de lo que conocemos como la nueva museología, que sería el gran avance en contraposición a la museología tradicional. No vamos a decir que es lo opuesto, pero sí tiene que ver ya con el avance de la comunicación y de la tecnología. En nuestro país, como en muchos países de Sudamérica, estos avances no suceden en los años 80, esto sucede en Europa, en Norteamérica y en algunos lugares de México. Pero en Argentina, al menos, esto comienza a suceder a partir del año 94, 95, 2000.
en donde aparecen ya algunos museos como el Museo de Paleontología de Trelew, que se hace exclusivamente, se construye exclusivamente ya como un museo con todas las características de la nueva museología. En el año 2004 se empieza a estudiar las características de nuestro museo y se va observando todos estos detalles o estas debilidades que tiene el museo para con la comunidad, porque se mantiene aún como un museo tradicional. Es ahí que se cierra el museo y se duplica la superficie que ocupa, y cuando se abre nuevamente el museo luego de 5 años ya tiene esta tendencia a la nueva museología, o sea, un museo inclusivo, un museo con interactividad, un museo en donde siempre se dice que la persona tiene que llegar con preguntas, pero irse con muchas más preguntas que las que llegó. Entonces, como vamos a ver en estas fotos, deja de pensarse en primer lugar en las colecciones, para pensar en primer lugar en el público visitante. Se pasa de un énfasis típicamente taxonómico a un énfasis explicativo y vivencial. Entonces, la educación está en función del público y se hace esto una realidad. En este caso vemos de que los museos todavía conservan sus colecciones de insectos, colecciones de mariposas, pero se trata de que a medida que va avanzando el tiempo, de que todas estas colecciones estén integradas dentro de un paisaje o de un contexto que al visitante ya lo invite a curiosear, lo invite a preguntar, lo invite a acercarse y no pasar porque ven una serie de animales muy parecidos uno al lado del otro. Quizás sí se detienen en algún color que le llama la atención, en alguna forma que le llama la atención, pero es mucho más fácil, por ejemplo, hacer en el Museo de Ciencias Naturales, hacer un camino y una recorrida por la zona de los dinosaurios, por la zona en las salas en donde están los paisajes del noroeste argentino, que hacer un recorrido solo en la sala actual donde están expuestos los insectos. ¿Por qué? Porque se necesita que el insecto de alguna forma cuente su historia, cuente sus hábitos, sus costumbres, en dónde vive, cómo se desarrolla, cosa de que en las cajas entomológicas no nos dicen demasiado. Entonces, esta función de educación tiene una gran importancia y hace y obliga a que las exposiciones museográficas tengan que ir cambiando. La definición de museo surge por ahí de 1974 con el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Y dice así: un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, con fines de estudio, educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su entorno. Entonces, cuando analizamos esta definición bastante completa, vemos que los museos surgen sin fines de lucro. Sin embargo, sabemos que en muchos países europeos y museos de Estados Unidos, hasta de México, cobran una entrada bastante onerosa para nosotros. En la Argentina no ocurre esto. La mayor parte, desde hace 2 años, de los museos nacionales son gratuitos. Y los demás museos cobran una cuota
una entrada muy solamente con fines de mantenimiento y de solamente mantener una porción, una parte del museo. Tampoco es una entrada muy cara, porque la función en sí es estar al servicio de la sociedad y de su desarrollo. O sea, el museo no está al servicio del especialista ni al servicio del investigador. El museo está al servicio de la comunidad. Por eso está abierto al público. Pero por otro lado, los museos adquieren, conservan colecciones, ejemplares, materiales que ya sea los adquieren desde otras instituciones científicas o los adquieren por los viajes al campo que realizan los propios investigadores, y los tienen que conservar, los tienen que proteger de todo tipo de daño material que puedan sufrir, y también cualquier tipo de robo. Esto se ve muchísimo en los museos de arte. También a esa colección se la investiga. Una vez que se la investiga, se sacan los que se conocen como paper o trabajos, a los cuales hay que comunicarlos a la comunidad científica y por otro lado a la comunidad, a la sociedad, principalmente del lugar en donde se encuentra el museo, y para eso se los exhibe. Y a través de los mediadores del museo se hace la transposición didáctica para que llegue a todos la comunidad, no solamente al grupo escolar, sino también a familias, abuelos, estudiantes de la universidad, etc. Y veremos que todo lo que se colecta y se conserva es con fines de estudio, educación y deleite. Veremos entonces de qué se trata esto. Con fines de estudio. En este caso, el estudio es principalmente científico, ya sea en el caso de esto que tenemos las fotografías acá, las imágenes, el trabajo de un paleontólogo, grandes colecciones entomológicas con diversos cantidad de ejemplares y de especies de insectos, o microorganismos o plantas o granos de polen, como hay en la institución, en la Fundación Miguelillo. Todo lo que se colecta, se conserva y se estudia. Y este estudio, vuelvo a repetirlo, lo hacen los investigadores. Ahora bien, la educación. El hombre recibe por 3 canales la educación: en la familia, en una institución educativa como la educación formal, y en el mundo como educación no formal, y entre ellos se encuentra el museo. Acá sí hablamos de educación al hombre como especie, al hombre como dentro de la sociedad. Ya no es educación del científico, es educación de la comunidad y de toda la comunidad, no solamente de la comunidad educativa. Y otra de las características de los museos es el deleite. Ir a un museo no es ir a un lugar aburrido, a un lugar de penumbras, a un lugar lleno de frascos y de animales en alcohol, o de muchas cajas con muchos animales unos al lado del otro. No, ir a un museo es ir a aprender jugando, a interactuar, a participar mi compañero, con mis padres, con mis abuelos, en distintos tipos de juegos, en ese ida y vuelta que van organizando los guías de preguntas y respuestas, en recorrer
e ir descubriendo, curioseando y sobre todo entrar al museo y salir del museo con la satisfacción de que aprendí, pero que no me costó, porque lo que viví lo disfruté. Una anécdota muy linda es cuando visitaron el museo un grupo de alumnos de Taruca Pampa, y en el museo hay la representación de paisajes del noroeste argentino, con su flora y su fauna. Y uno de los chicos, dos de los chicos en realidad, hay vitrinas en el piso en donde, por ejemplo, hay una víbora de coral, todas son réplicas, una víbora comiéndose un sapo, eh, un lagartito, un bicho palo, etcétera. Entonces ellos estaban tirados en la alfombra mirando todos estos animales en la zona justo del Chaco. Y uno de los niños dijo en ese momento, esto es mejor que un libro. Creo que eso resume la visita disfrutable que se puede lograr en el museo. Quiero compartir con ustedes en estos momentos de la charla un pensamiento de Montesquieu, 1970. Un museo consciente de su misión educadora puede, por medio de sus exhibiciones, impulsar al hombre como individuo a su propio progreso, haciéndole ver características del pasado y posibilidades del presente, para que pueda tomar la decisión correcta de ejecutar un futuro cada vez mejor. Un párrafo aparte es el visitante y el no visitante. El visitante es aquel grupo escolar, principalmente llevados por un docente, un grupo familiar, los abuelos con los nietos, que son asiduos al museo, ya sea que el caso del docente va con su grupo de ese ciclo lectivo, pero repite la visita año a año. En el caso de las familias o de los abuelos, en general repiten varias veces al año las visitas. Estas personas o esta porción de la comunidad ya se encontró con un museo diferente, un museo que aporta el disfrute, juegos interactivos, en donde aprenden, pero juegan a la vez. O sea, es el famoso aprender jugando. Pero todo el resto de la población, y que es bastante, tiene todavía la idea del museo tradicional, el museo aburrido, medio en penumbras, en donde es el guía el que los tiene que llevar, no saben moverse solos en el museo. Se trata de un museo de arte, de un museo de ciencias, de un museo de historia. Eh, Todavía sienten como que tienen una obligación de cumplir estrictamente normas que ya no están escritas en los museos. Entonces, acá viene la pregunta y haciendo una mea culpa, si es falta de difusión masiva o es el desconocimiento de los nuevos paradigmas del museo. Entonces acá tiene a partir de ahora una función muy importante el docente que pueda también ser el multiplicador de esta nueva tendencia de los museos y la importancia dentro del marco cultural que tiene la visita a los mismos. El Museo de Ciencias Naturales no es ajeno a las costumbres que todavía quedan con respecto a las concepciones del museo tradicional. Es por esto que durante los primeros años, luego de la reinauguración del museo en el año 2010,
los alumnos llegaban con el cuaderno y el lápiz bajo el brazo, con una serie de preguntas o con una guía para contestar. Entonces se los veía, esta fotografía es típica desde hace 5 años, en donde los chicos están simplemente transcribiendo lo que leen en la pared, en las fichas que tiene cada ejemplar en la caja en donde se encuentran, ya sea aves, reptiles o insectos. Y el guía, que está marcado ahí en amarillo, está bastante excluido del grupo. Y no es porque el guía se fue, sino porque el grupo directamente no lo escucha. Está totalmente eh, metido en el papel y en las preguntas que el docente le dio y que se sienten con la obligación de contestar. Es un aula metida dentro del museo. Por suerte, ya los docentes que conocen el museo van con sus chicos con un objetivo determinado, no llevan, los niños o los adolescentes no llevan papel, no llevan lápiz, y porque saben que todo lo que está ahí, todos los datos que están ahí, lo pueden encontrar en internet. Entonces no hace falta que estén copiando nada. Y todo lo que es vivencia, lo que es experiencia, no se van a olvidar, no tienen por qué anotarlo. Y esa es la idea del museo. El guía juega un papel muy importante porque no solo contesta preguntas, sino también que deja preguntas para que los visitantes contesten, deja dudas, crea más curiosidad de la que los visitantes han llevado. Por eso hemos puesto un poco a Mafalda, que a pesar de estos vientos saludables, aún todavía queda ese poquito de olor a naftalina. Es por esto que es tan importante saber que los museos de hoy, cualquiera sean, de arte, de historia, arqueología, ciencias, los museos de hoy cambiaron o se encuentran en el camino de cambiar y cambiaron su centro. Ya no es el objeto el protagonista, sino que es el público visitante, ya se trate de grupos escolares, familias, abuelos, y la interrelación de cada uno de ellos con los objetos. Cada uno de ellos puede hablar con el objeto. Cada uno de ellos puede descubrir cosas nuevas en el objeto o en el ejemplar, en el caso de ciencias naturales. Y entonces, ¿qué relación hay entre el museo y la escuela en cuanto al aprendizaje de las ciencias? El museo puede ser para el docente un recurso de enseñanza, un espacio de aprendizaje, una herramienta didáctica o todo esto y más, un escenario de oportunidades. En el museo el docente puede crear el ambiente para poder explicar un tema determinado, por ejemplo, evolución. Puede tener el ambiente necesario también para desarrollar temas como la conservación del medio ambiente, la contaminación, la pérdida de especies por extinción, la introducción de especies exóticas, miles y miles de temas solamente con la exposición y con los ejemplares expuestos y de la forma en que se encuentran expuestos en el museo. Esas oportunidades se las ofrece el museo y también el docente las busca y encuentra quizás mucho más de lo que el museo le está ofreciendo. Es importante establecer un puente entre el aula, que es la educación formal, y el museo como educación no formal.
El hombre continuamente está en esta simbiosis entre la educación formal y la informal o no formal que se da continuamente en su vida. Pero principalmente entre el docente y el equipo de educación o el director del museo tiene que haber una comunicación, un intercambio, una cooperación para lograr un aprendizaje significativo y que en realidad sea cada vez la experiencia en el museo sea más enriquecedora y que sume mucho más a la educación en el aula. Es por esto que el docente tiene que visitar el museo antes de programar la visita con sus alumnos. De lo contrario, pueden ocurrir tres cosas en estas visitas de los grupos escolares a los museos. Se pueden transformar en una excursión como una salida didáctica sin un propósito definido. Van, alquilan el transporte, sacan todos los permisos, presentan un proyecto, entre comillas, en la Secretaría de Educación, en el Ministerio de Educación, y parten como la salida que tienen obligatoria que realizar muchas escuelas, parten al museo, pero no tienen un propósito. Y así como llegan los alumnos, llega el maestro, exactamente con las mismas expectativas. Puede también suceder que sea una salida didáctica y un paseo con los alumnos, pero con un objetivo educativo preciso, que muchas veces queda corto ante semejante escenario de oportunidades que tiene el museo. Y la otra visita es justamente cuando el docente elabora la visita como parte de un proyecto donde el museo es usado como escenario de oportunidades. Ya es consciente el docente de todas las oportunidades que les puede ofrecer el museo. Si quiero hacer hincapié o profundizar, por ejemplo, en el tema de las abejas o en el desarrollo de la mariposa, o en la característica del ambiente chaqueño o de todos los ambientes del noroeste argentino, o en la evolución, y así en tantas cosas, ya va con, aparte de un propósito definido, que va a ser pedido al guía para profundizar, también va sabiendo que va a encontrar muchos otros temas que los puede tomar como puntos de partida o como momentos de repaso de temas ya vistos. Entonces es una salida muy rica cuando se la hace desde este tercer punto que hemos analizado. Entonces, no tenemos que olvidarnos de que así como la educación cambió, también cambiaron los museos. Son promotores de actividad didáctica y no simples receptores de alumnos. Para eso está el parque, para eso está el McDonald's o cualquier otro lugar en donde simplemente se trate de diversión. Los alumnos en el museo pueden aprender a formular hipótesis, clasificar, comparar elementos o fenómenos, resolver un problema previamente planteado en clase, emitir juicios críticos, poner en juego las capacidades propias de su edad. También hay que tener en cuenta que los museos son un instrumento útil para el trabajo procedimental y actitudinal, y para esta tarea disponen de elementos muy eficaces, casi insustituibles, como lo son las fuentes primarias. Tener un dinosaurio cerca, una araña en vivo y en directo, poder ver cómo se va armando en un video el nido,
o los distintos tipos de nido de arañas, pero sintiéndose como estar adentro de una tela de araña. Esto es, estando con las fuentes primarias, pero también con vivencias y experiencias que son irreemplazables y que muy difícil pueden lograrse en el aula. Ahora bien, ya como finalizando, vamos a ver cómo y en qué momento podemos hacer uso de los museos como herramienta didáctica. Puede ser que vayamos al museo antes de iniciar un tema, ya sea para despertar la curiosidad o para dar la oportunidad de que surjan dudas o más dudas. Podemos ir durante el desarrollo de un tema. Entonces utilizamos los conocimientos previos para poder interpretar mejor los objetos, comparar lo aprendido con los mensajes transmitidos en la exposición y descubrir que hay varias interpretaciones posibles. O podemos también ir al finalizar un tema, ya sea para fijar lo aprendido en clase, para lograr una impresión más real del tema o para una evaluación. Y aquí quiero también destacar el trabajo de dos docentes del Colegio del Sol que utilizaron estas tres instancias en diferentes momentos y con diferentes tipos de alumnos. Fueron en los primeros meses con alumnos del último año de la secundaria, visitaron el museo, tuvieron su visita guiada y luego los alumnos fueron ya en grupo y se interesaron por algún tema en particular. Entonces pidieron una visita especial a los guías y desarrollaron un tema en particular. Casi al finalizar el año, estas mismas docentes, con docentes de la primaria, llevaron al sexto grado de la primaria, que es el kinder, con los alumnos del último año de la secundaria del Colegio del Sol. Y fueron los alumnos, los más grandes, los que guiaron a los más chicos. Entonces los docentes utilizaron el museo como un medio para poder evaluar a los alumnos que finalizaban su ciclo y terminaban el secundario. Y a su vez enseñaban y preparaban a los alumnos que iban a ingresar al secundario porque ya estaban terminando la primaria. Entonces fueron varios momentos. En una instancia fueron al iniciar un tema, cuando fueron solo los chicos a preguntarles temas específicos a los guías, que eran los temas que ellos iban a desarrollar después para poder dárselos a los alumnos de sexto grado. Mientras desarrollaban el tema fueron varias veces también para poder interpretar cada uno de los objetos, para hacer varias interpretaciones posibles de un mismo objeto, como ocurrió, por ejemplo, con los insectos. Y también al finalizar el tema fueron porque tenían que ser evaluados. Entonces, estos tres momentos se los puede usar de formas diferentes. Otra cosa muy importante que se refiere también a este antes, durante y después es el trabajo del docente. El docente tiene que hacer un trabajo antes y es muy importante que visite el museo o al menos conozca las principales características de las 4 salas que tiene el museo. Saber que hay los temas que se pueden desarrollar en una visita en el museo. El durante es cuando van con los alumnos, han tenido que hacer su plan de clase, y el después hacer su propia evaluación para saber si realmente
lo que han elaborado como proyecto o como plan de clase realmente les ha funcionado o tienen que hacer algunos ajustes o pueden pedir la colaboración del equipo de educación del museo. Entonces, este antes, durante y después se repite 2 veces y de diferente manera en esta sociedad museo-escuela. Y ahora sí, para terminar y a modo de recomendación, ir al museo no es ir a leer un libro. Ir al museo no es ir a copiar textos. Los escolares no tienen por qué ver todo el museo. Hay que ir al museo a buscar respuestas a preguntas y enigmas previamente planteados. O bien, hay que ir al museo a plantear preguntas y enigmas. Hay que ir al museo para hacer aquello que en las aulas no es fácil hacer. Museos y escuelas, socios para educar. Es un libro de la licenciada Silvia Alderocchi, licenciada en Ciencias de la Educación. Un libro muy interesante, se lo consigue en las librerías y si no, también ella fue haciendo publicaciones que son partes cortas del libro y que nos vienen muy bien a la hora de armar un proyecto para visitar museos, centros de ciencia, reservas ecológicas, etcétera. Bueno, gracias. Gracias por haber compartido este momento de capacitación en la virtualidad. El equipo del Museo de Ciencias Naturales los espera en sus redes sociales por ahora y es nuestro deseo de poder reunirnos de manera presencial en nuestras salas muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.